Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Para hoy tengo el placer de compartir el tema de lenguaje, idioma, lengua, dialecto y habla. Lengua y lenguaje. La lengua y el lenguaje son términos semejantes en cuanto a ambos designan sistemas de comunicación empleados para transmitir información. No obstante, una lengua hace referencia fundamental al lenguaje humano constituido como un sistema de comunicación verbal y escrito, regido por una serie de reglas convencionales, gramaticales y compartidos por una variedad de hablantes. La lengua es un inventario que los hablantes emplean a través del habla, pero que no pueden modificar. La lengua es la capacidad de expresar pensamientos, ideas a través del uso de un signo verbal, escrito y gestual, como lo son el lenguaje oral y el lenguaje escrito, patrimonio universal. Una carta, como por ejemplo una carta, un mensaje de voz o un artículo científico. El lenguaje se da a entender también como la capacidad humana que permite conformar el pensamiento. En este sentido, los seres humanos utilizan actos de lenguaje de manera cotidiana para poder convivir con otros seres humanos. El lenguaje es la capacidad de expresar pensamientos e ideas a través del uso del signo verbal. El lenguaje, por su parte, es un concepto más amplio y para referirse a este sistema de comunicación y de transmisión de información. La lengua, la lengua es un sistema de signos verbales, escritos y gestuales de un grupo para comunicarse. Incluye las normas gramaticales, patrimonio de una comunidad que se expresa a través del habla. Se basa en la lengua materna, segunda lengua como la lengua natural, ejemplo, la lengua española. En el lenguaje prácticamente es oral y el lenguaje escrito, que es un patrimonio como un mensaje de voz y un mensaje articulado científico. El idioma. El idioma es la lengua apropiada de un pueblo o nación o de varios pueblos y naciones. El idioma es un sistema de comunicación lingüístico que puede ser tanto oral como escrito y se caracteriza por registrarse según una serie de convenciones y normas gramaticales que garantizan la comunicación entre las personas. El idioma prácticamente es un idioma y una lengua que son sinónimos, ya que es un sistema de comunicación verbal y esta nace por una evolución comunicativa y es un sistema de signos compartidos por los hablantes de una zona determinada. Es la forma de comunicación, ya sea verbal o escrita, siendo una de sus características principales de un país o una comunidad étnica. El dialecto. El dialecto es un sistema lingüístico que deriva de otro, pero que no exhibe una diferenciación suficiente respecto a otros de origen común. No solamente dan cuenta de la forma de hablar de un lugar determinado, sino que también de la manera de pensar de quienes lo habitan, siempre y cuando el concepto de dialecto sea bien entendido y por lo tanto bien utilizado. Como en conclusión, el dialecto es un sistema lingüístico derivado de una lengua que son diferencias muy marcadas con respecto a la lengua de origen y esta es normalizada ya que posee tradición literaria y tiene un número de habitantes más limitados, ya que su comunidad de hablantes está localizada en una zona geográfica muy delimitada. El habla. El habla es oral y de comunicación que no debe confundirse con el lenguaje. El habla refiere a la capacidad de los seres humanos para comunicarse a través de las palabras en relación a la fonación, es decir, a los sonidos articulados del lenguaje. Los trastornos del habla y del lenguaje pueden darse conjuntamente
o en forma separada. El habla es la manifestación oral de la lengua, aunque la lengua y el lenguaje se suelen utilizar como sinónimos. La realidad es que la lengua es el sistema que usamos para comunicarnos y se concreta en que el habla, mientras que el lenguaje es la facultad humana, lo que hace apto a un individuo para expresarse, ya que es la expresión individual de la lengua, es concreta y esta está sujeta a cambios geográficos, culturales y físicos. En este caso, no está categorizado por tipos, ya que se manifiesta mediante la palabra hablada o escrita, por ejemplo, a través de una conversación o un discurso. Espero que les haya gustado. Estos fueron los temas del día de hoy. Gracias y les deseo éxitos.